Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Tema: la suspensión en amparo indirecto, parte 20. Continúo con el tema. Estoy haciendo una recapitulación. Te invito a ver los videos anteriores, a escuchar los audios anteriores en ese tipo de casos en donde he desarrollado el tema acerca de la suspensión. Recapitulemos este otro aspecto. Cuando surte efectos la suspensión, cuando deja de surtir efectos y a partir de qué momento incurre en responsabilidad la autoridad responsable. Y ahí enfatizaremos a partir de qué momento está obligada y a partir de qué momento incurre en responsabilidad. Jurisprudencias recientes las desarrollé en el video respectivo. Y ahí, ¿qué te puedo decir? La suspensión surte efectos desde el momento mismo, dice, desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. ¿Cómo? O sea, no es cuando me notifican, no. De ahí que es muy importante para los operadores jurídicos que las suspensiones efectivamente se dicten en la fecha que materialmente se asienta en el acuerdo. Estoy seguro que así lo hacen, pero es muy delicado, sobre todo en aquellos lugares donde hay grandes cargas de trabajo, que se pongan diversas fechas a las establecidas. ¿Por qué? Porque si se signa el acuerdo un día 10 de un mes tal, a partir de ese momento tiene efectos esa suspensión, aunque materialmente no se le haya notificado a la autoridad. ¿Cómo? Sí, con frecuencia pasaba el quejoso sentía mucho la premura, necesito que me dé la suspensión para ir corriendo con la autoridad responsable, notificarla para que a partir de ese momento paralice el acto. La ventaja es que, de conformidad con las jurisprudencias recientes, si llegara a ejecutarse el acto, pero ya está dictada la suspensión, se debe dejar insubsistente ese acto, a pesar de que se haya ejecutado. Y entonces se genera lo siguiente, repito, ¿cuándo surte efectos la suspensión? Desde el momento en que se dicta el acuerdo. ¿Cuándo deja de surtir efectos la suspensión? Deja de surtir, en su caso, si dentro del plazo de 5 días al que surta sus efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Aquí es muy importante que tengas en cuenta, no basta con que no haya exhibido la garantía, que a lo mejor si tú eres la contraparte le quieras decir a la autoridad, oye, ya pasaron 5 días de que le notificaron, ya, no le exhibió, vamos a ejecutar. No, se requiere acuerdo expreso por parte del juez de amparo en que diga que deja de surtir efectos la suspensión. Si no hay ese acuerdo expreso, entonces pues no deja de surtir efectos para la ley de amparo nueva. En consecuencia, dice, al vencimiento del plazo, dicho órgano de oficio o instancia de parte lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual de inmediato vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Como ves, es una ley proteccionista para el gobernado. Dices, oye, pues te doy 5 días, se paraliza por 5 días. Dentro de esos 5 días tienes que exhibir una garantía. Si no exhibes la garantía, entonces juez de amparo va a determinar que dejó de surtir efectos la suspensión, y al dejar de surtir efectos la suspensión se lo va a avisar a la autoridad responsable para que éste pueda ejecutar el acto. Pero si antes de, aún notificada la autoridad responsable, si no ha ejecutado y tú vas y depositas la garantía, exhibes la garantía, vuelve a surtir efectos la suspensión. Esto va a traer como consecuencia, pues nuevamente lo mismo, que surte efectos la suspensión, que tenga conocimiento la autoridad y que no se ejecute el acto. Entonces, recapitulando, la suspensión surte efectos desde el momento en que se dicta el acuerdo, durante 5 días. Deja de surtirlo si dentro de esos 5 días no exhibe garantía, y así lo determina el juez de amparo. Y además se lo notifica a la autoridad. Pero si no se ha ejecutado el acto, puedes aún tener la posibilidad de exhibir la garantía. Pero, ¿y qué sucede
¿A partir de qué momento entonces queda obligada la autoridad? Pues la autoridad queda obligada desde el momento mismo que se dicta el acuerdo. Oiga, pero pues yo ni sabía. Sí, no te preocupes, nada más no estás incurriendo en responsabilidad. Pero si te llegan con un acuerdo de una fecha anterior y tú ejecutaste el acto, tienes que dejar insubsistente el acto. Oiga, cometí algún delito, ¿voy a meterme en problemas? No, porque no sabías o no consta que sabías. ¿A partir de qué momento entonces sí te genera responsabilidad a ti? Te genera responsabilidad desde el momento mismo en que te notificas o te ostentas sabedor. Aquí desde luego es bien importante también que tengas en cuenta si eres autoridad responsable con el solo hecho de que te muestren la suspensión. O sea, te digan, no, espérame, tengo una suspensión. O en las novelas dicen, traigo un amparo. No, los amparos no impiden el que se ejecute el acto. Lo que hay, que dicen en las novelas, es que vengo amparado. No, traes una suspensión. Pero quizás suena mejor para las novelas el decir, traigo un amparo a traigo una suspensión. Pues no sé, no soy escritor de novelas, pero pues es para aderezar esta charla. Entonces, a partir del momento en que tengas conocimiento, si eres la autoridad responsable, a partir de ese momento estás obligada a cumplir con la suspensión. ¿Qué sucede si no cumples con la suspensión? Pues te metes en un problema. Este es un delito. ¿Dónde consta y para qué efectos y de que no tengas problemas si eres la autoridad? Mira, te tienes que ir al título quinto de la ley de amparo, donde se hace referencia a las multas. En el capítulo tercero se hace referencia a los delitos y en este tipo de casos te dice en la ley de amparo, dice 266, se impondrá pena de 3 a 7 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 7 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo del incidente respectivo cuando dolosamente no suspenda el acto reclamado, a sabiendas de que importe peligro o privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, prescripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército Armado, Fuerzas Aéreas Nacionales, y se lleva a cabo su ejecución. Se lleva a efecto su ejecución. Segundo, ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley. Y en ese tipo de casos, si desacataste la suspensión, pues te metes en un grave problema. Sugerencia, hay que tener mucho cuidado porque dice también hasta los mismos jueces, si no suspenden los actos, cuando se tratan de estos del artículo 15, incurren en delito. Dice, al juez de distrito o la autoridad que conozca un juicio de amparo del incidente respectivo cuando dolosamente no suspenda. Claro, aquí implica dolo y es necesario, al ser dolo, que haya la demostración respectiva para hacerlo. ¿Qué pasa también cuando eres autoridad y no se trata de esos actos? En estos actos te hacíamos referencia que son penas de prisión de 3 a 7 años, pero hay diversos delitos del 262, penas de prisión de 3 a 9 años, más las otras sanciones. Al servidor público que con el carácter de autoridad responsable o en el juicio de amparo, porque la primera que te leí es para los jueces. Dice, pero si eres autoridad responsable, dice, incurrirás en delito cuando no obedezcas un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito que incurras, 262, fracción tercera de la ley de amparo. Entonces, pues mucho cuidado, porque puedes llegar a incurrir hasta en un delito si no suspendes el acto reclamado a pesar de que tengas conocimiento del mismo. Cuidado con ello.
Entonces, con esto ya te desarrollo el tema, cuándo surte efectos la suspensión, cuándo deja de surtir efectos la suspensión, qué sucede a partir del momento en que se decreta la suspensión, qué pasa si la autoridad responsable no tiene conocimiento de ello, pero una vez que tenga conocimiento hay jurisprudencia que tiene obligación de retrotraer los efectos y regresar las cosas al estado que se encontraban al momento en que se decretó la suspensión, y también es indispensable que se tenga conocimiento de que cuando tengas conocimiento de la suspensión, a partir de ese momento, antes se decía te obliga, no, ahora ya te obliga desde el momento en que se dicta el acuerdo. Así se emitió en jurisprudencia de la Corte previamente. Pero para efectos de responsabilidad, a partir del momento en que tienes conocimiento, dice debidamente notificado, pero no es indispensable que sea la notificación oficial. Se te notificó, pero a través de que se te exhibió, claro, tendría que constar que se te exhibió en ese momento la constancia de la suspensión, o como te dije hace rato, como en las novelas, del amparo, pero es de la suspensión. Entonces, en ese tipo de casos, se deben de proveer acerca de la suspensión, y es como se provee. Hablamos de garantías y contragarantías. Finalizo nada más diciéndose, cuando se trata de la Federación, Estados, el Distrito Federal o municipios, pues ellos no tienen obligación de exhibir garantías, entonces en ese tipo de casos pues están exentos. ¿Qué pasa cuando estamos hablando en este caso de la suspensión a petición de parte? Cuando se promueve la suspensión, dice promovida la suspensión, oiga, no, promovida la demanda, bueno, promovida la demanda, pero promueves además la suspensión dentro de la demanda, pero también puede haber otros casos en donde se te pasó, no lo consideraste necesario, no pediste la suspensión y después hay un escrito de petición acerca de la suspensión. Entonces, por eso establece el 138, promovida la suspensión del acto reclamado, ¿qué debe hacer el órgano jurisdiccional? Pues hace un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. En este tipo de casos también tiene que hacer una ponderación, ¿cuál es más grave? Ahí hay una disparidad de criterios entre salas, seguramente en breve se resuelve la contradicción. Y el juez de amparo, ¿qué hace? Pues concede o niega la suspensión. Si concede la suspensión, fija medidas fija requisitos, medidas de aseguramiento, garantías, que son los requisitos y efectos de la medida. Y si se niega la suspensión, bueno, entonces en ese caso la autoridad puede ejecutar el acto. ¿Qué más pasa en este acuerdo de inicio de la suspensión? E insisto, estamos repasando en este video. Se señala fecha y hora para la audiencia incidental. Antes eran 72 horas, ahora son 5 días para que se celebre la audiencia incidental, con el ánimo precisamente de que pues queden debidamente notificadas todas las autoridades, rindan los informes previos y se pueda proveer acerca del mismo, porque precisamente en ese mismo acuerdo se solicita el informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de 48 horas, para cual en la notificación del oficio que les haga el juez de amparo a través del actuario se acompañará copia de la demanda y anexos que estimen pertinentes. Es importante saber por qué en este caso se acompaña copia de la demanda. Si se acompaña copia de la demanda en este momento, que es la que va dirigida a la autoridad responsable, ya no se le acompaña cuando se solicita el informe justificado. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Finalicemos esta parte del repaso haciendo referencia a que en el 139 hace mención a que en los casos en que proceda a conceder la suspensión, tanto del 128, que es la petición de parte, como del 131, que la del 131 es el interés legítimo, dice: si hubiera peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio, deficio y reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique la autoridad responsable la resolución que dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se frauden derechos de terceros y eviten perjuicios de los interesados hasta donde sea posible.
ni quede sin materia el juicio de amparo. ¿Esto qué significa? Esto es la figura de la suspensión provisional, de la que ya hicimos referencia. O sea, con base en esto lo pondera, y hay que recordar, hay un acuerdo admisorio de la demanda de amparo. Por regla general en este se ordena la apertura del incidente de suspensión por duplicado, y en este primer auto de inicio se decreta la suspensión provisional, donde vienen las determinaciones, entre otras, provee sobre la suspensión, pide informe previo y señala fecha y hora para la audiencia constitucional. Pero en el siguiente bloque te voy a hablar en este repaso acerca de los requisitos del informe previo. Y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.